Vamos a comenzar con esta oración que yo les compartí cuando los que tomaban el curso que se llama Salomón, les compartí esta oración. Es de Santo Tomás de Aquino, es una oración para pedir sabiduría. El día de hoy hablaremos de Salomón, de la vida de Salomón, ¿no? Desde su subida al trono hasta su muerte, del capítulo 1 al capítulo 12 de la Primera de Reyes. Entonces, les invito a que ahí si puede, si la alcanza a ver, yo espero que sí alcanza a ver en su pantalla. Si no puede ir siguiendo nuestra oración, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí juntos desde su casa, cada quien vamos a comenzar juntos diciendo, concédeme, Dios misericordioso, el poder desear con fervor aquello que tú apruebas, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad, cumplirlo con perfección para alabanza y gloria de tu nombre. Pon orden en mi vida y concédeme cumplir con lo que tú quieras que yo haga, cómo se deba hacer y de la manera más útil para mi alma. Déjame ir hacia ti, Señor, por un camino seguro, recto, agradable y que me lleve hasta la meta. Un camino que no se pierda entre las prosperidades y las adversidades, para que yo te agradezca la prosperidad y que en la adversidad tenga paciencia, no dejando que las primeras me exalten ni las segundas me venzan, que nada me alegre ni me entristezca, más allá de lo que me lleve hacia ti, allá donde quiero llegar, que no desee no ni tema no agradarle a nadie que no seas tú, que todo lo perecedero se vuelva vil ante mis ojos por ti, Señor, y que todo aquello que te toque sea amado por mí, pero tú, mi Dios, lo serás más que todo. Que yo no desee nada más que no seas tú. Concédeme, Señor Dios, una inteligencia que te conozca, una complacencia que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te complazca, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que al final te posea. Concédeme estar afligido de tus penas por la penitencia, usar el camino de tus favores para la gracia, regocijarme de tus alegrías, sobre todo en la patria de tu gloria. Te lo pedimos a ti que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y consagramos esta noche y este momento de compartir a nuestra Madre del Cielo y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y entonces vamos con Primera y Segunda de Reyes. Vamos con Primera y Segunda de Reyes, ¿sí? Otra vez es estos dos libros dan continuidad con la historia que ya hemos comenzado, que es la historia de la monarquía, comenzada con Saúl y luego con David, ¿sí? Entonces aquí tenemos como lo que sigue en la historia, ¿no? No hay una división, continúa la historia como tal. Lo que tenemos aquí de alguna manera es así como que, a diferencia a lo mejor de las dos anteriores, que es como que va increciendo, ¿no? Haciéndose más grande, más relevante, es la crónica de una decadencia, es la crónica de una decadencia. Aunque otra vez muchos escritores dirán que es con David que se alcanza así como que la cúspide de la gloria del reino de Israel. am, Habrá que decir que lo que logró Salomón fue como que, así como que la puntita del iceberg, como la parte más alta de alguna manera, pero fue llegar ahí para empezar la caída y la caída libre, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes libros. Nos va a contar, ¿no? Estos libros, una historia paralela de dos reinos a partir del capítulo 12, una historia paralela de dos reinos. De hecho, todavía otra vez, yo le recuerdo el mismo David, primero es coronado en el norte y luego en el sur, y todavía sigue un poquito esta diferencia entre el norte y el sur, aunque están
las tribus unificadas, aunque David logra esto, todavía sigue habiendo como que sus diferencias y es más difícil conectar con los del norte que con los del sur, etcétera, una cosa así. Va a ser esta cuestión más notoria con los siguientes capítulos de alguna manera. Entonces, una historia paralela de dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, ¿no? Sobre todo esto lo vamos a notar en la muerte, después de la muerte de Salomón, ¿no? La diferencia sucede en que Judá, esto es interesante, ¿no? Entonces, reino del norte y reino del sur, esto lo vimos en Historia de la Salvación. La diferencia o va a suceder en que Judá, el reino del sur, mantiene siempre la dinastía davídica y en el norte se pierde. Vamos a ver como tres cosas importantes, como fórmulas, ¿no? Fórmulas que se repiten una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Muchas veces, cada vez que sube alguien al reinado, cada vez que se hace un rey, esta fórmula se repite en unos más rápido, en unos más lenta, en unos tardan más años, otros tardan bien poquito, a veces dependiendo del qué tan bueno, qué tan malo es, ¿no? Vamos a ver sobre todo en la segunda carta de que pues hay reyes malos y hay reyes peores y hay reyes para el olvido, ¿no? Entonces, bien poquitos buenos, sobre todo en el sur, mayoría son malos, malvados, algunos se pasan. Entonces vamos a ver estas fórmulas, ¿no? Vamos a seguir algunos discursos y también algunos principios teológicos, pero las fórmulas van más o menos así, ¿no? Como que el nombre del que va a ser rey va a decir como hijo de tal, ¿no? Entonces, ah, Salomón, hijo de David, subió al trono de Judá, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, va a ser así como que el nombre del rey, que es hijo de quién va a ser hijo, subió al trono y va a decir o de Judá o de Israel, uno de los dos, del norte o del sur, en la ciudad de Jerusalén o en la ciudad de Samaria, va a cambiar también de ciudad. El año tal va a decir también, no es como una segunda parte de la fórmula, el año tal de reinado de el rey tal de Judá, va a decir eso, ¿no? Tenía tantos años, una cantidad, cuando subió al trono, ¿no? Y reinó por tantos años, ¿no? Va a haber reyes que van a subir muy jovencitos, otros, habrá algunos que reinan por 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, ¿no? Habrá quienes reinan por bien poquito, casi nada, ¿no? Su madre se llamaba tal y era hija de tal, también van a mencionar eso, ¿no? Y después van a valorar el reinado. Entonces, esta fórmula que se repite con cada va a evaluar el reinado y va a decir que si fue un buen reinado, si fue un mal reinado. Mayoría, otra vez yo le adelanto, son malos reinados, ¿no? Después hablará como que para más datos sobre el rey, pues véanse los anales de Judá y de Israel. También es importante que les mencione que, porque lo vamos a retomar de alguna manera cuando estudiemos historia cronística, primera y segunda de crónicas, algunas cosas que ya estamos viendo aquí se repiten, se extienden, se complementan con las narrativas de primera y segunda de crónicas, pero son estoy pensando, dos obras distintas. Más o menos la misma, estoy pensando que Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, más o menos el mismo objetivo, pero me parece que diferente tiempo y por diferentes autores y con diferente finalidad de alguna manera, pero nos narra más o menos varios hechos que están en común, que están en común. Luego dirá cuándo murió el que subió al trono, el rey, y dónde lo sepultaron. También mencionará la ciudad, el lugar, etcétera. Y luego dirá que a él le sucedió, ¿no? O enseguida de él, entonces, y empieza otra vez, ¿no? N, hijo de tal, subió al trono de reino de Judá, etcétera. Y empieza otra vez este ciclo que lo vamos a ver repetido en estos dos libros una y otra vez. Muchos reyes, ¿no? Vamos a encontrar también en estos libros, en los libros de Primera y Segunda de Reyes, discursos o comentarios puestos en boca de algún personaje. Muchas veces este personaje será un profeta, ¿no? Que nos estará presentando una doctrina simplificada, nos quiere enseñar algo, sobre todo en la cuestión de la fidelidad a Dios y de la alianza, ¿no? Vamos a ver una teología, y quiero que entienda esto, una teología para que no nos choque.
muy de retribución, muy de retribución. Yo hablé de esto cuando les enseñé un poquito me parece que en el curso de Tobías, en el curso de Tobías, no, en el curso de, ¿cuál sería? El del sufrimiento. Yo creo que Daniel entonces, ¿no? Hablé sobre Job y hablé sobre la retribución, la ley de la retribución, que por mucho tiempo en el Antiguo Testamento se entendió de esta manera. Y es fidelidad, si el pueblo es fiel y cumple, fidelidad y cumplimiento se paga con bendiciones. Eres fiel y cumples la ley, lo que sigue, la consecuencia, ¿no? La paga son bendiciones. Y lo contrario es la rebeldía y la desobediencia se paga con maldiciones. Entonces, eres fiel y cumples, eres bendecido. Eres rebelde y desobediente, entonces eres maldecido, ¿no? La ley de la retribución, ¿sí? Otra vez, muchos de estos pasajes harán énfasis en la cuestión de la fidelidad que el pueblo le debe y le ha prometido en la alianza a Dios. Esta fidelidad exclusiva e incondicional al Señor, al Dios que se les ha revelado, ¿no? Y que la transgredirán una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Vamos a ir viendo cómo también esta idea, que también es una idea teológica, no nada más histórica, sino que tiene sus principios de un solo Señor, como tenemos un solo Señor, un solo Dios, también es necesario que haya un solo templo, porque se empezó a dar, ¿no? Y parece, ¿no? Sobre todo en esta época de los reinados y que se regaron, que había como que una especie como de lugares de adoración múltiples, ¿no? Donde se hicieron altares, se hacían cosas, y entonces que terminó cayendo como en cierta idolatría también y que la idea de tener un solo templo donde es el lugar donde van es muy importante. Estos relatos, tanto estos de Primera y Segunda de Reyes como Primera y Segunda de Crónicas que estudiaremos, ¿no? En el siguiente grupo de libros, ¿no? La historia cronística y que abarca el resto de la historia de Israel, este, ah, se pueden y se deben complementar con lo de los profetas, porque es en este tiempo que estamos encontrándonos donde encontraremos los profetas se insertan en esta época que vamos a históricamente estudiar, ¿no? En estos libros. Los profetas, entiéndase, exilio, los profetas que vivieron antes del exilio, porque yo les recuerdo cuando comenzamos este curso hablamos que vamos de Josué, de Josué a Segunda de Reyes, de la conquista de la tierra a la pérdida de la tierra, ¿sí? De la conquista de la tierra, la toma de la tierra hasta convertirse en un reino, a la pérdida de la tierra y llegar a las cenizas. Terminará entonces con el exilio esta parte, entonces hablo de los profetas como Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías y Ezequiel, lo que vamos a traer los profetas preexílicos, los que vinieron antes del exilio, antes del 582. Todos los que vinieron antes, ellos están entremetidos en estas historias que vamos a repasar, ¿no? Tres niveles a considerar en estos relatos, tres niveles. El nivel de los hechos, ¿no? Lo que sucedió, el nivel de la realidad literaria, cómo se fueron pasando estas historias y cómo se fueron convirtiendo en una cosa literaria, y tercero, el de la comprensión teológica. Entonces, tres niveles, los hechos, la realidad literaria y luego la comprensión teológica. Estos hechos que también nos hablan algo, nos enseñan algo, es importante. El primer libro, ¿no? El primer libro de los Reyes. Entonces, Primera de Reyes, aunque en realidad, otra vez, Primera y Segunda de Reyes, misma obra, ¿ah? Misma obra, está dividida otra vez meramente, no sé si para estudio o para no tener tanto material junto, pero me parece que originalmente quien recopiló las primeras veces era una sola obra, ¿no? Luego le hemos dividido para estudio. Pero en este primer libro se nos presenta la consolidación y la caída del reino de Israel, ¿no?
Entonces comenzaremos desde la ascensión al trono de Salomón, ¿no? El día de hoy hablaremos de esto. La construcción del templo, que es súper importante, también hablaremos de esto. Hasta la división de los reinos. Hasta allá llegaremos el día de hoy, pero después ahí brincaremos a las hazañas del profeta Elías, ¿no? En lo que sigue de Primera de Reyes y luego Eliseo en Segunda de Reyes. Uno de los temas centrales es el retorno a la adoración del único y verdadero Dios. Es como que uno de los temas centrales es como muy importante tener esto en nuestra cabeza porque gira en torno, ¿no? Los sucesos, los discursos, las historias giran en torno a este tema central, la adoración del único y del verdadero Dios. Otros aspectos importantes es como en Primera de Reyes es como la anticipación a la venida del Mesías. Y esto es muy interesante, ¿eh? El pueblo de Israel esperaba un Mesías, un ungido, ¿no? Que al final del libro, ¿no? Al final del libro, a veces hay gente que nos hemos visto tentados a pensar que el ungido que iba a venir, ¿no? Que fue prometido a David, que vendría de su descendencia, algunos llegaron a pensar que era Salomón, que se había cumplido la profecía que se le había hecho a David sobre todo por la extensión que había alcanzado el reino, por todo lo que logró Salomón, ¿no? Sin embargo, veremos el día de hoy que no se cumple la promesa del reinado de David. No se cumple, ¿no? Ah, no en Salomón. Veremos cómo también Salomón, ¿no? No puede ser porque Salomón también cae en idolatría. Y por eso la mayoría del reino, ¿no? Le será quitado. No a Salomón directamente, pero a su dinastía. En él no se cumple entonces la promesa del rey de David. El libro entonces, el libro de Primera de Reyes, nos deja con un sentido abierto y de expectativa, un sentido abierto y de expectativa, que solo se ha realizado con un descendiente de Salomón, ¿no? Que si nos vamos a Mateo 14:22, Jesús hablando con los fariseos, les dirá que de hecho aquí hay alguien que es más grande que Salomón, ¿ah? Jesús reafirmará esto que estamos diciendo aquí, aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Entonces, vemos, ¿no? Como hicimos con David y como hicimos con otras comparaciones, vemos rasgos de Salomón, esto que se llama tipología, rasgos de Salomón en el relato de este libro, que los encontramos en Jesús, pero aún superiores, que aún superiores. Entonces, rasgos que encontramos en Salomón y que también aparecen en Jesús, pero aún superiores. Por ejemplo, a Salomón en su coronación monta un burrito. Para su coronación entra en un burrito, ¿no? Y Jesús hará lo mismo en su coronación, ¿no? Es la entrada a Jerusalén, pero él será coronado en el sentido así, aunque parezca extraño, será coronado desde la cruz, será coronado, su coronación en la cruz, su victoria se convertirá en el rey de reyes en la cruz, aunque nos parezca loco esto que estoy diciendo ahora, pero es así, la victoria sobre todo mal, es el rey de reyes, ¿no? El que había de venir, el que en obediencia entrega en este sacrificio y nos salva a todos, que nos gana la victoria. A Salomón le es dado el don de sabiduría, ¿no? El don de sabiduría, sabemos por eso es famoso, pero Jesús es la sabiduría misma, Jesús es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de Dios. Salomón, ¿no? Por cuestiones otra vez político-financieras, ¿no? Nombra 12 oficiales o gobernadores o prefectos en las 12 regiones, ¿no? De las 12 tribus para que gobiernen Israel, ¿no? Y Jesús nombrará pues 12 discípulos que después los enviará a extender el reino. Dos finalidades distintas, pero otra vez Salomón nombra 12, Jesús nombra o llama a 12, ¿no? Salomón construye un templo, el más maravilloso que ha existido, ¿no? Es impresionante todo el capítulo 6, parte del capítulo 7, es impresionante los detalles. Construye el templo y Jesús se declara a sí mismo como el templo, yo soy el templo, ¿no? Y destruyen el templo y yo lo reconstruí en 3 días y se refiere a su cuerpo mismo, ¿no? La sabiduría de Salomón, y vamos a ver eso, es impresionante. La sabiduría de Salomón es impresionante, es loco. Atrae a gente de todas las naciones, no lo creen. Toda la gente viene a ver a este rey que es impresionante, ¿no? Que habla con sabiduría, que enseña. Entonces, dos cosas que se juntaban con Salomón es la riqueza y la sabiduría. Era rico, impresionante, y aparte una sabiduría impresionante. Entonces, gente de todas las naciones. Jesús, en su misterio pascual
¿no? Dirá en Juan 12:32 que cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, atraerá hacia él a todos, todos hacia sí, a todos hacia Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver otra vez a propósito de esto que yo le he enseñado en otras clases que se llama la tipología, ¿no? Tipología es encontramos rasgos, ¿no? Más o menos velados, más o menos claros de algo que sucederá en el Nuevo Testamento, pero con toda plenitud, con toda plenitud, ¿no? Entonces, importante eso. Sin más, ¿no? El capítulo 1, ¿no? Yo les invito a quien pueda leer. Les voy a compartir por ahí, encontré una versión así como narrada que hace que no sea tan pesado el estarlo escuchando de estos libros. Entonces se los voy a compartir ahí en el grupo para que, pues en tiempos que puedan, cuando están manejando, ¿no? Cuando pueden poner a lo mejor en el teléfono y escuchar un rato, puedan ir escuchando los relatos, muy interesantes los relatos, ¿no? Y ver el contenido. Pero, entonces vamos a entrar al capítulo 1 y es Salomón sucede a David, la sucesión en el reino, ¿no? Y la sucesión del reino de David a Salomón, pues comienza con una experiencia trágica, ¿no? Con una experiencia trágica. Otra vez, David está súper viejito, ¿ah? Ya no lo calienta nada, ¿no? Literalmente es muy extraño como comienza diciendo, tienen que buscarle una jovencita que venga y como que el rey se está muriendo y que le ayude ahí, ¿no? De alguna manera. Está extraño este relato, pero es así, ¿no? Y le consiguen una jovencita ahí en el reino, ¿no? Y la traen como para que le dé algo de alegría al rey, ¿no? Y lo caliente en las noches que está muy frío el rey, ¿no? De alguna manera. Pero en medio de eso nos habla que Adonías, ¿no? Que al parecer, ¿no? Cuando no era el primer hijo, pero en la sucesión de los hijos de David, esto es interesante en la sucesión de los hijos de David, del primogénito al que sigue, etcétera, era el que le tocaba, me parece, por sucesión, por derecho, de primero, segundo, tercero, a subir al trono, ser nombrado rey, porque yo hablé de esto la semana pasada, ¿no? La clase anterior, y hablé de Absalón, otro de los hijos, ¿no? El que mata a su medio hermano porque ¿no? Porque abusa de su hermana, etcétera. Toda la historia es de Absalón, que también hace ahí como una rebelión contra David y que al final David no muere Absalón y lo llora, etcétera. Y que Absalón estaba también en la línea de sucesión, pero pues no estando Absalón y algunos otros, entonces al que sigue es Adonías y Adonías, viendo que su papá ya está viejo, aunque no se ha muerto, está viejo, pues se le adelanta, le madruga y jalándose personas importantes, ¿no? Como su capitán, por ejemplo, Joab, yo le hablé de Joab, que fue el que se asoció con David para mandar matar a Urías, su capitán del ejército, ¿no? Su general del ejército, este, ah, se asocia con él y un sacerdote y otro grupo por ahí y se autoproclama rey de Israel y después esto llega a boca del rey David. No, Betsabé, muy interesante también esto de Betsabé, muy interesante esto de Betsabé que encontramos acá. Betsabé, que es la mamá de Salomón, ¿no? El hijo que nació después del primero, porque el primero muere. Betsabé va y le dice a David como que, oye, pues tú me dijiste, tú me prometiste, ¿no? Le viene en el hecho de muerte, tú me prometiste que Salomón, tu hijo, mi hijo, sería quien te sucedería en el trono. Entonces, pues si va a ser así, tú tienes que hacer valer porque otra vez Adonías ya se comió el mandado de alguna manera, ¿no? Entonces viene Betsabé a interceder por su hijo Salomón y David, ¿no? David, pues cumplirá su promesa y proclamará y le pide a Natán, el profeta, y le pide a un sacerdote de Sadoc, y le pide a varios personajes que proclamen ahora a Salomón. Sí, otra vez aquí entran en juego estos personajes que son muy interesantes, el profeta Natán, Betsabé, por supuesto, y Salomón, entre otros, ¿no? Para que sea proclamado, ¿no? Joab, que había sido fiel a David en tiempo de Urías, ahora
está este general siéndole fiel a Adonías, pensando como que, bueno, ya se va a morir David, ¿no? Ya se va a morir David, entonces, pues donde me sigue es, y él pensó que es con Adonías, se junta con él, y entonces también le irá mal, ¿no? Esta es una cosa, entonces, al final, Adonías y todo lo que había hecho y todo lo que había armado termina postrándose delante del rey, etcétera, y se da este reconocimiento de que en realidad Salomón es el que es el rey, pero otra vez no sin sus contratiempos, sus historias, ¿no? En el capítulo 2 tenemos el testamento, en el testamento y la muerte de David. Y el testamento que encontramos en el capítulo 2 de los versos del 1 al 11. Encontramos palabras parecidas a las de Moisés en el Deuteronomio cuando se está despidiendo Moisés, las de Josué también cuando se está despidiendo al final de su libro, o las de Samuel, ¿no? Que también cuando va a morir o se está despidiendo del pueblo, invitan al pueblo a permanecer fieles a la alianza con Dios, ¿no? Y todo muy bonito, ¿no? Todo muy bonito al principio de la despedida, pero luego se nubla, se hace extraña este testamento de David porque luego es como que David, después de que hice todas las cosas buenas, ¿no? Bonitas, un discurso bonito, conectado con Dios y todo, y la fidelidad y la alianza, pues termina pidiéndole a Salomón pues que se eche al plato a todos los que se la deben, que mate a tal y mate a tal y mate a cual etcétera, ¿no? Entonces, vamos a encontrar pues que Salomón va a cumplir también estas peticiones de David, ¿no? David muere, ¿no? David muere, es enterrado, ¿no? En el lugar que sepultado David. Y entonces Salomón queda en el trono y tiene estos enemigos, ¿no? Adonías, su medio hermano, ¿no? Que lo terminará matando, aunque Adonías inteligentemente viene con Betsabé y le pide, dile a Salomón que no me vaya a matar, ¿no? Este, y Salomón dice así como que, "Sí, listo, sí, yo le prometo que no lo va a matar, mientras él se porte bien, ¿no? Mientras él se porte bien y no esté revoltoso, yo no lo mato, ¿no? No lo mato, ¿no? Abiatar, el sacerdote en turno, el sacerdote que venía de la tribu de Leví, será destituido, ¿no? Y acá aparecerá un nuevo sacerdocio que viene más de Aarón que de la tribu de Leví, el sacerdote de Sadoc, ¿no? Y de ahí vendrán los saduceos, ¿no? Y Joab, ¿no? Ya le había mencionado el general del ejército de David, que también, ¿no? Se fue con Adonías, pues también le van a dar matarile en el lugar santo, ¿no? Lo sacarán de ahí, él se va a refugiar ahí porque aquí no me van a hacer nada y de ahí lo sacan y lo matan, ¿no? Benayas será el nuevo capitán, entonces el nuevo general en lugar de Joab, ¿no? Que es el que le ayuda a matar a esta gente, Salomón a esta gente, y Sadoc será el nuevo sacerdote, ¿no? Habla también, ¿no? Entre los nombres que menciona, Semei, que es de la tribu de Benjamín, que representa cierto peligro para el rey y que también le dice así como que, Salomón, como que, mira, te voy a hacer una casa y ahí te puedes quedar, no puedes salir de la casa, si sales de la casa te vas a morir, ¿no? Y entonces pasa un par de años y piensa Semei como que ya se calmaron las aguas, no pasa nada, y al final Salomón termina. Entonces, esta segunda parte del capítulo 2 es medio turbia, medio extraña. La primera parte de Leo comienza como muy, muy bien, ¿no? Le digo que el discurso parece al de Moisés, al de Josué, al de Samuel, pero termina con todas estas muertes, ¿no? Con todas estas muertes. Los capítulos de 3 al 5, ¿no? Hablan de la visión de Salomón, del juicio de Salomón, el juicio ahí se fue una N de Salomón, la administración del reino y la riqueza y la sabiduría que tenía Salomón. Entonces, estos capítulos estos del 3 al 5, recogen un material de carácter y valor muy diverso, ¿no? Y lo conjuntan aquí y lo agrupan bajo el tema unificador de la sabiduría. La sabiduría es como que el tema central entre el capítulo 3 y el capítulo 5. Nos enseña cosas como que el saber, la sabiduría que nos presenta aquí es un saber práctico, es saber hacer algo, ¿no? También dice que la sabiduría
es una capacidad de juzgar con rectitud. La sabiduría es una capacidad de juzgar con rectitud, ¿sí? Entonces nos da características de la sabiduría y dice que juzgará, que juzgar, perdón, que juzgar, a propósito de que la sabiduría es una capacidad de juzgar con rectitud, que juzgar es una de las tareas primarias del rey, ¿no? Recuerda los jueces, bueno, algunos de los jueces, sobre todo yo mencioné un par de ellos sí hacían esta labor, pero el ser juez era parte del rey, ¿no? Sabiduría también será como el arte de gobernar, saber gobernar. Yo le recuerdo que de hecho Salomón le dirá a Dios, ¿no? Y a esto le pedirá así como que ah, en Gabaón, en el capítulo 3 versículo 9, capítulo 3 versículo 9, cuando Dios se le aparece y él hace su oración, etcétera, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿ah? Porque tú eres el sucesor de tu padre y tu padre fue fiel conmigo, etcétera, etcétera. Pídeme lo que quieras, ¿no? Y entonces Salomón pide sabiduría y la sabiduría la pide para gobernar. Ya que yo soy el sucesor, que voy a gobernar, etcétera, dame sabiduría, dame discernimiento. ¿No? Entonces pide sabiduría y entonces Dios le da sabiduría, ¿ah? Y esto es maravilloso, pide sabiduría y Dios le da sabiduría. Y como no pidió otras cosas, fama, dinero, riqueza, etcétera, poder, ¿ah? Entonces Dios le dice, como pediste atinadamente, como pediste sabiduría, que es lo más importante para lo que vas a realizar, entonces no solamente te voy a dar una sabiduría que todo mundo, o sea, sobresaldrás encima de todo mundo, ¿sí? Sino que, o sea, te daré sabiduría y te daré sabiduría de más, te daré sabiduría impresionante, ¿no? Este, pero aparte de eso, te daré todo lo demás que no me pediste, ¿no? Todo lo más que no me pediste. Entonces, acá, acá mire la lección, ¿no? Que podemos sacar es la cuestión de saber pedir, saber pedirle a Dios lo que nos conviene, ¿ah? Interesante, ¿por qué? Porque yo creo que a veces pedimos cosas que no nos convienen. Y entonces luego nos defraudamos y pensamos como que Dios no me escuchó, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? Y voy a decir esto porque algunos días hasta estábamos hablando de esto con Patty, ¿no? Con Patty Macías y nos estábamos riendo al propósito de que, pues cada vez que la lotería se pone bien gorda, ¿no? De millones y millones de dólares, es como que hasta nos hemos juntado a hacer vaquita algunos de nosotros, ¿no? Y es como que ahora sí vamos a pedirle a Dios que nos ganemos la lotería, ¿no? Nos ganemos la lotería. Y entonces, pues, y la risa era porque no falta alguien que nos diga como que otra vez están pidiendo ganarse la lotería a ustedes y mejor pídanle a Dios que les dé la capacidad de trabajar, ¿no? De trabajar, entonces ya nos tumban de la nube, ¿no? Pero a propósito de no saber pedir o pedimos lo que no es, aunque suene raro, ¿no? Este, ah, Salomón pide atinadamente, sabe pedir. Y por este saber pedir, no solamente le viene lo que pide, sino mucho más de lo que pide. Mire qué maravilloso, ¿ah? Mire qué maravilloso. Tenemos que buscar y pedir a Dios aquellas cosas que tienen que ver con la misión que Él tiene para nosotros. Y Él nos dará eso y se encargará de todo lo demás de nuestras vidas. Y se encargará de todo lo demás de nuestras vidas. Entonces hablará de eso. En 3:9, ¿no? Es esta parte donde le está pidiendo, ¿no? En 3:16 dice que nos narra este pasaje famoso de Salomón, también se los comenté en el curso que se llamó así Salomón, de las dos prostitutas que vienen delante de él con un niño y que le plantean el caso que un niño se murió y que el que quedó vivo, ese es el mío, ¿no? Y las dos dicen que es el mío, ¿no? Entonces, y vienen para que Salomón le resuelva la disputa. Y entonces Salomón manda a traer y pide la espada y dice como que le dice a uno de sus siervos como que mira pues para que otra vez le brilla la sabiduría, ¿no? Le viene el discernimiento a Salomón, le viene el discernimiento, y dice como que va.
¿no? Como no sabemos o las dos dicen que es de cada quien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir al niño en dos, ¿no? Va a morir el niño, va a partir el niño en dos y cada quien se lleva la mitad y se acabó la disputa. Y entonces empieza, ¿no? Sí, lo partamos y que cada quien se lleve la mitad para que esta, que bla, 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 ¿no? La que no es sale y vocifera y dice, sí, partamos al niño, ¿no? No importa, y para hacer justicia aquí, ¿no? Y entonces la que es la mamá dice, no, 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 no lo partas, no lo matemos, entrégaselo a ella. No, que el niño no muera, que el niño no muera. Entonces Salomón se da cuenta quién es la mamá, ¿ah? ¿Quién es la mamá? Es ella, y entonces désenlo a ella y a la otra loca, ¿no? Que no es de ella, por eso estaba. Entonces, esto es como que conecta con Salomón ha sido confiado con una sabiduría impresionante, con una sabiduría impresionante, ¿no? Entonces, vemos de aquí en adelante, en todo lo que sigue, ¿no? Que Salomón va a estar utilizando y estas cosas, entonces corren como agua, ¿no? Este, ah, corren como los chismes, ¿no? Rápido se riegan, ¿no? Y empiezan a hablar de esta sabiduría impresionante que tiene Salomón, ¿no? En el capítulo 4 nos hablará de la administración del reino, ¿no? Entonces, es muy inteligente, ¿no? Salomón forma su gabinete y luego lo que yo les había mencionado tiene 12 gobernadores y nos dice los nombres de los 12 gobernadores. Muy inteligente y cada gobernador se encarga de proveer, ¿no? Está cada quien en su región y como que reparte, usted va a estar encargado ahí, maneja todo, mientras que cada quien una vez, un mes del año, a cada uno de estas zonas le tocará estar manteniendo el palacio con todos los que vivían y todas las cosas y nos hace una lista de todo lo que se necesitaba y todo lo que se pedía, las caballerizas, comida para los animales, para los caballos, comida para la gente que vivía ahí en el palacio, etcétera, y los divide en 12, ¿no? Que es los 12 meses del año y las 12 tribus y los 12 lugares. Entonces, eso. En el capítulo 5 nos habla, cómo Salomón alcanza un poder y una sabiduría que el reino se extiende y se extiende y sigue creciendo y llega hasta a los límites, lo más alto, ¿no? En el capítulo 5 del 15 al 32 habla de la política y el comercio internacional que empieza a desarrollar Salomón, ¿no? Y que de alguna manera haciendo alianzas y negocios y eso con reyes alrededor. Y todo esto será necesario por sus planes futuros de la construcción del templo. En el capítulo 6 nos habla del templo, de la construcción del templo, del templo. El templo que construye Salomón, ¿no? Este que tenemos aquí, es un templo majestuoso, majestuoso, impresionante, impresionante, ¿no? Ahí nos da todos los detalles de las maderas finas, de el oro que es utilizado, de los metales, de todo impresionante. Entonces, a un templo que en la cúspide de la colina, en las que su padre David había hecho un altar para su Señor, ahí, esto nos habla en el capítulo 6, ahí va a construir el templo, ¿no? Ahí va a construir el templo, había reclutado Salomón unos 30,000 trabajadores que enviaba por turnos al Líbano, ¿no? 700,000, 70,000, no 700,000, 70,000 hombres que transportaban las cargas, 80,000 cantereros en la montaña para traer las piedras para los cimientos. Aparte de los que dirigían la obra, piedras seleccionadas, al interior lo recubrió de todo de maderas finas de cedro y luego toda la casa interior recubierta íntegramente de oro, lo mismo que el altar para el Santo de los Santos, el lugar santísimo. Hizo dos querubines, ¿no? Grandísimos de madera, primero de olivo de 5 metros de altura, con unas alas impresionantes y todos cubiertos de oro también, hasta el piso está cubierto de oro. Las puertas impresionantes, ¿no? Las columnas de bronce en la entrada y también recubiertas de oro también por la parte de adentro. Todos los utensilios, objetos del santuario eran oro, candelabros, cálices, lámparas, pinzas, las navetas, los aspersorios, los cuchillos, las tazas, los incensarios, todo era oro fino, ¿no? Otra vez, esta sociedad que hizo
con este rey que le empezó a pasar todo este oro, de verdad, muchísimo. Y dice pues que el templo lo construyó en 7 años, ¿no? Y después más adelante hablará de la dedicación del templo, ¿no? En el capítulo 8 voy a hacer un paréntesis ahorita con el capítulo 7, pero la dedicación del templo y cómo todo un rito maravilloso, ¿no? También lo va relatando, comienza con la convocación y las ceremonias y luego la bendición de la asamblea, acción de gracias y luego una súplica. Y luego hay una parte de súplicas en 7 casos, una súplica en 7 casos, 7 momentos, y luego hay una bendición, una exhortación, y luego ceremonias y despedidas, una fiesta, una dedicación impresionante, ¿no? Podemos pensar que algunos números que manejan todo este proceso, la construcción y la ceremonia misma, pueden sonarnos exagerados, ¿no? Pero yo le recuerdo otra vez que los números en la Biblia son simbólicos, ¿no? Va a hablar de 22, ¿no? Y 22 son las letras del alefato, ¿no? Que es el alfabeto hebreo, ¿no? Entonces hablará de estas 22, utilizará el número 22 varias veces. 12, ¿no? 12, que son las 12 tribus, o múltiple de esto, hablará 120, ¿no? 7, el 7 lo utilizará bastante, 7 días de duración clásica de las grandes fiestas. A veces lo dobla y lo hace 14 para hacerlo como que más perfecto. Pero lo más importante y maravilloso de todo esto es que la promesa de Dios de habitar este templo sucede, ¿no? Sucede. A esto se le llama que Dios descienda, lo que ellos experimentaron en el desierto, lo que experimentaron en las teofanías, que la gloria de Dios descienda sobre el templo, se le llama Shekinah, Shekinah, la gloria de Dios que desciende, ¿no? Sucede de esa manera, sucede de esa manera. Entonces, eso es eso es muy importante, es impresionante. Es el templo que destruirá Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 800, perdón, 587, 582 más o menos, ¿no? Lo destruirá totalmente y saquearán el templo porque de verdad está lleno de riquezas impresionantes. Se los llevarán, todas las cosas se las llevarán a Babilonia, pero es impresionante, el templo es impresionante, sí, impresionante. No existió cosa semejante, ¿no? Y vea que hay algunos templos en la actualidad, ¿no? Estoy pensando San Pedro, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, ¿no? En Roma. Son impresionantes, ¿no? Son impresionantes, pero no existió nada comparado con lo que había hecho Salomón. En el capítulo 7 nos habla de la construcción del Palacio de Salomón. Y sí, dice que se tardó en construir el templo 7 años, ¿no? Y luego dice que el palacio lo construyó en 13 años, o sea, se tardó más construyendo el palacio y hay quienes otra vez hacen su conjetura y dicen, bueno, pues yo creo que le puso más cariño al palacio porque era su casa que a la casa de Dios, o a lo mejor lo hizo más lujoso, ¿no? Aunque en realidad cuando leemos con calma, vamos a ver que todos los detalles que aparecen para la construcción del templo no aparecen en la construcción del palacio. La descripción de la construcción del palacio de Salomón es menos precisa que la del templo, ¿no? Se detiene de alguna manera y nos explica un poquito los edificios como los accesibles al público, ¿no? Habla del trono donde él juzgaba, ¿no? Que era una de sus principales actividades en el capítulo 7. Pero bueno, tarda 20 años en total, 7 en el templo y 3 en el palacio, 13 en el palacio, ¿no? Esto interesante, de los capítulos 9 al 12, y con eso estoy terminando, ¿sí? El día de hoy, de los capítulos 9 al 12, pues otra vez el 9 del 1 al 9 habla es una extensión de la dedicación del templo, que ya lo vimos en el capítulo 8 sobre todo la dedicación del templo, ¿no? Que es todo un rito, el 7 y el 8, ¿no? Y luego del 10 al 14 lo que decía, hay un pasaje medio extraño ahí, ¿no? Hay un pasaje medio extraño del 10 al 14, este,
Hirán, rey de Tiro, que había sido amigo de David también y que con el que le hace alianza y que le presta un montón de trabajadores, le ayuda a conseguir la madera, le manda a kilos y kilos y kilos, ¿no? Casi en kilómetros se pueden, de oro, ¿no? Para que construya todo esto Salomón, ¿no? Construya todo esto Salomón. En el capítulo 9 versos del 10 al 14, como agradecimiento a todo lo que le dio, pues le entrega a Salomón, ¿no? Le regala en Galilea, en la parte norte, varios, o sea, territorio, cosas así por el estilo. Y a Hirán, rey de Tiro, no queda contento. Es como que para Salomón, parece ser que para Salomón, esta parte del norte era importante y él piensa que le estoy dando algo que le puede interesar, pero parece que al final Girán es como que, o sea, todo lo que te ayude para eso, ¿no? Porque el norte era parte de una ruta comercial importante que conectaba varios imperios en ese tiempo. Entonces, para Salomón era de gran valor, pero para Girán, como que Girán esperaba recibir como terrenos de cultivo más al sur, ¿no? Más pegado al Jordán, como tierra fértil donde él podría producir cosas. Y no fue así. Entonces, está ahí ese relato medio chistoso y el relato se llama así, Eres Kabul, ¿no? Que así le llamaron porque fue la tierra que despreció Girán, así como que, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, del capítulo 9 del 15 al 24 habla de los trabajadores, ¿no? La leva de trabajadores que eran forzados a trabajar, ¿no? Muchísimos, miles y miles. Estos eran no israelitas, no israelitas, los que eran forzados a trabajar. Los israelitas también trabajaron en la construcción del templo, pero no se les impuso trabajos forzados, dice acá, sino que sirvían como soldados, como funcionarios, como jefes, como oficiales, etcétera, ¿sí? Está en el capítulo 9. En el capítulo 10, la fama de Salomón de sabio y de rico y de impresionante se riega por todos lados y la reina de Saba viene a desafiarlo, ¿no? Es como que hablan tanto de él por todos lugares que la reina de Saba viene y trae como sus acertijos, sus misterios y como que a ver si eres a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto, Salomón, que eres muy, muy sabio y viene y le presenta todas estas cosas a Salomón y Salomón le resuelve todo, Salomón le resuelve todo, ¿no? La reina de Saba queda asombrada, ¿no? Es como que queda asombrada con la sabiduría de Salomón y dice como que es verdad lo que me han contado, o sea, eres impresionante, ¿no? Entonces queda maravillada, ¿no? Al final sucede como un intercambio de regalos, algo que le regala a ella, Salomón también no está de complaciente, ¿no? Y aquí empieza una historia no tan bonita, también dando todo, ¿no? En el versículo 23 del capítulo 10 hablará de la riqueza y la sabiduría de Salomón y cómo la riqueza y la sabiduría de Salomón, en este punto de la historia, superó a todos los reyes de la tierra, superó a todos los reyes de la tierra, ¿no? Gente de todo el mundo, reyes de todo el mundo, dignatarios de todo el mundo venían, otras entiendas el mundo conocido, ¿ok? El mundo conocido, venían a visitarlo para aprender de él. Yo le recuerdo, mayoría de los proverbios escritos en la Biblia, que son sentencias sapienciales, los proverbios, se le atribuyen a Salomón, ¿no? Se le atribuyen a Salomón un rey. Entonces, venían a aprender de él. Es tan impresionante. Gente de todos lados, ¿no? Gente de todos lados. En el capítulo 11, ¿no? Empieza la caída, empieza la parte triste, ¿no? Tenemos en el capítulo 11 la idolatría de Salomón. Entonces, Salomón también como movidas políticas, muchas de ellas, ¿no? Y yo creo que también le gustaban las mujeres bastante, pero como movidas políticas, pues se empezó a casar con extranjeras, ¿no? Su matrimonio de hecho empieza hablando que se casa
la hija del rey egipcio, del faraón del norte, de la parte norte, y cómo esto es súper importante para el reino, pero acá se casa con muchas extranjeras, ¿no? Otra vez, a principio como acciones políticas, pero al final estas mujeres con las que se casa las trae a Jerusalén, y son mujeres de otros lugares que no conocen a Yahvé, que tienen sus propios dioses y entonces le piden a Salomón de ya me trajiste, ya estoy aquí contigo, etcétera. Ahora pues hazle una capillita, un lugar a los dioses míos para que yo también pueda ejercer. Y entonces Salomón cayó en una especie de sincretismo, ¿no? Para darle gusto a sus mujeres, ¿no? Que venían de muchos lugares y traían sus costumbres y sus creencias y les construyó cosas a ella. Entonces, para darles gusto, cayó en un tipo de sincretismo, es decir, como que empezó a revolver su creencia en Dios, en el Señor, en Yahvé, el que se había revelado. Pero también pues empezó de alguna manera a entretener las ideas de sus mujeres y lo que ellas creían y a quien ellos le pedían. Y esto provocó pues que se dividiera el corazón de Salomón, se dividiera el corazón de Salomón y que le impidiera a él seguir plenamente al Señor, ¿no? El pecado puede parecer como que simple o no simple, ¿ah? La cuestión es que el sincretismo religioso, el que Salomón haya hecho esto, pues quebranta, quebranta ni más ni menos que el primer mandamiento. Quebranta ni más ni menos que el primer mandamiento, el más importante para el pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su alma, y solamente a Él, ¿no? Servirás. Entonces quebranta a entonces es como que el punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión de Salomón rompe, cae en idolatría. Y entonces vamos a ver que a propósito de qué es el pecado de Salomón, lo que yo le decía de la cuestión de la retribución, entonces ahora las rebeliones, ¿no? Empiezan a ser las rebeliones, este, ah, que encontramos aquí que son como recopilaciones a lo largo del tiempo de la historia, incluso de David y de Salomón. Habla de la rebelión de Don, la rebelión de Damasco, y luego finalmente presenta una rebelión de Jeroboam, que fue su capitán también muy importante, y que desde dentro del reino también se revela contra Salomón, y y eso hace que otra vez termine la historia de Salomón como tal en esto, en rebeliones, en decadencia un poco, por decirlo, por decir poco, en conflicto hasta interno, ¿no? Y así terminará en el capítulo 11 terminará con la cuestión de la vida de Salomón, nos dirá que Salomón no gobernó, ¿no? Me parece otra vez 40 años, sí, le sucedió su hijo, etcétera, y termina este ciclo de Salomón y da paso al capítulo 12. Y el capítulo 12 nos hablará del gran cisma, de la división del reino, de la división del reino con su hijo Roboán, ¿no? Roboán y se dirá en dos partes. Roboán se queda en el sur con dos tribus nada más. Y al norte se irá Jeroboán. Sí, el que hizo la revuelta. Jeroboán, el que era su capitán, se llevará 10 tribus del norte hacia Samaria y se fundará el reino del norte o de Israel, que no continuará con la línea davídica y en el sur, ¿no? Sí continuará la dinastía, la línea davídica con Roboán. Pero de eso y de los profetas de manera concreta de Elías, que ya viene, ¿no? Que está muy interesante, hablaremos las siguientes semanas. Según mi presupuesto, ¿no? De tiempo, debemos de terminar en un par de semanas. Es decir, no sé si la semana pasada no se entendió. Entonces, yo creo que próxima semana hacemos un poco Elías y Eliseo, terminamos primera de Reyes y comenzamos segunda de Reyes y nos dará a lo mejor tiempo para una sesión más. Entonces, dos más, tal vez una sesión o dos más, para que terminemos esta parte. Entonces, sí tenemos clase la próxima semana, el próximo lunes, para continuar con esta historia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de muchos reyes, de muchos reinos que suben y bajan y que caen, etcétera. Y vamos a empezar a hablar de Elías y de Eliseo. Estas historias están muy, muy interesantes, ¿no?
Vamos a terminar con la misma oración que comenzamos, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la hacemos juntos, ¿no? Concédeme, Dios misericordioso, el poder desear con fervor aquello que tú apruebas, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad, cumplirlo con perfección para alabanza y gloria de tu nombre. Pon orden en mi vida y concédeme cumplir con lo que tú quieres que yo haga, cómo se deba hacer y de la manera más útil para mi alma. Déjame ir hacia ti, Señor, por un camino seguro, recto, agradable y que me lleve hasta la meta. Un camino que no se pierda entre las prosperidades y las adversidades, para que yo te agradezca la prosperidad y que en la adversidad tenga paciencia, no dejando que las primeras me exalten ni las segundas me venzan. Que nada me alegre ni me entristezca más allá de lo que me lleve hacia ti, allá donde quiero llegar. Que no desee ni tema no agradarle a nadie que no seas tú. Que todo lo perecedero se vuelva vil ante mis ojos por ti, Señor, y que todo aquello que toque sea amado por mí. Que todo aquello que te toque sea amado por mí. Pero tú, mi Dios, lo serás más que todo. Que yo no desee nada más que no seas tú. Concédeme, Señor Dios, una inteligencia que te conozca, una complacencia que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te complazca, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que al final te posea. Concédeme estar afligido de tus penas por la penitencia, usar el camino de tus favores para la gracia, regocijarme de tus alegrías, sobre todo en la patria de tu gloria. Te lo pedimos a ti que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.